Bueno, chicos, otro programa, otro invitado extraordinario de nuevo. Tenemos aquí a Víctor García. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, es un placer y vamos a hablar un poco de el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, el fin de... Más que el fin del mundo, diría mal, el fin de la civilización humana, Sí, que ha estado correcto. varias veces, especialmente cuando el ser humano tenía un número en el planeta mucho menor, porque el número de habitantes, el número de Homo sapiens sapiens e incluso versiones anteriores, entre comillas, cuando era mucho menor, sufrió varios cuellos de botella que estuvieron a punto de llevarlo a la extinción. De hecho, el ser humano es el único, bueno, el Homo sapiens sapiens es la única versión de Homo que sobrevive en el planeta Tierra. Todas las demás se han extinguido. Bueno, empezamos por el principio, si te parece, Víctor. Vamos a hablar de los peligros existenciales para el ser humano. Me gustaría que nos hablaras un poquito del fenómeno poco conocido, de nada más y nada menos, y lo voy a mostrar, de las supernovas. Las supernovas. Porque las supernovas, aparte de las estrellas, la explosión de las mismas generan la vida, y todos estamos hechos de polvo de estrellas, literalmente. El hierro de nuestra sangre, de nuestros glóbulos rojos, se creó dentro de las estrellas. Sin la explosión de estrellas no podríamos haber nacido, haber evolucionado y existir. Pero al mismo tiempo las supernovas son un peligro enorme para el ser humano. ¿Por qué son un peligro las supernovas, Víctor? Bueno, son enormes si evidentemente nos estallara una cerca. Es decir, que ahora te matizaré esto que has comentado, ¿no? Efectivamente. Es decir, ha habido en la época, en la historia, la posibilidad de que algunas de las extinciones masivas que han ocurrido, no se sabe seguro, pero es una teoría de que al menos dos de ellas se sospecha que pudo estar una supernova implicada. Una o varias, pero bueno, o mínimo una, ¿no? En principio. ¿Por qué te digo que es matizable lo que has comentado? Porque justamente es una... Es decir, la supernova al final se produce cuando una estrella llega al final de su vida. Fundamentalmente ese es el caso clásico, ¿no?, de supernova estelar. Y no una estrella cualquiera, es una estrella muy, digamos, lo que consideramos una estrella supermasiva. Más masiva que el Sol, mucho más masiva que bastante más masiva que el Sol, ¿no? Entonces, esas estrellas, lógicamente, por definición, son muy brillantes y se ven fácilmente en el cielo. O sea, no es un objeto que pase desapercibido. Lo vas a ver. Si hay una estrella cercana que digamos que está moribunda, por así decirlo, ¿no? Tú la vas a ver en el cielo fácil. No va a pasar, digamos que no es posible no verlo, ¿no? Entonces obviamente en la prehistoria, digamos, bueno, digamos, en tiempos antes de que el ser humano existiese, ¿no? Digamos, se considera que hay dos extinciones, es la ordovícico-silúrico y la devónico-carbonífero, que no está claro cuál fue el agente causante, y una de las teorías es que pudieron ser provocados por supernovas. Claro, aquí es ¿qué pasa con el sistema solar? El sistema solar está orbitando también la galaxia. El sistema solar no se mueve solidariamente con el resto de estrellas y con el resto de estructura de la galaxia. Es decir, la gente piensa que la galaxia tiene unos brazos espirales, que esto está fijo, es estático, y no. Es como decíamos un caos ordenado. De alguna manera, las estrellas se mueven independientemente y los brazos son ondas de presión que van desplazándose y, por tanto, de alguna manera, el sistema solar pasa por zonas en las que hay más densidad de estrellas y otras en menos densidad de estrellas, y no siempre tiene las mismas estrellas cerca en toda su historia. Cada 220 millones de años el Sol da una vuelta a la galaxia. Por tanto, tú imagínate la cantidad de regiones y zonas distintas que podemos... Perdón, déjame que para ahí la jugada. ¿Cada cuántos años da el sistema solar una vuelta a la galaxia? Unos 220 millones de años. Cada 220 millones de años el sistema solar da una vuelta a la galaxia. Exacto, al centro de la galaxia sería. Porque orbita, corrígeme si me equivoco, yo no soy físico, pero hasta donde yo sé, creo que la mayor parte de galaxias tienen en su centro un agujero negro supermasivo, ¿no? Sí, pero ya no es solamente el agujero negro, sino que es que la densidad estelar, digamos, el apiñamiento estelar sube hasta el centro. En el centro, digamos, el núcleo galáctico es lo que llaman el bulbo.
esa es una zona con muy alta densidad estelar, entonces tú lo que tienes es digamos, una fuerza gravitatoria que es generada ya no solo por el agujero negro, sino por, digamos, esa densidad de masa mayor que hay y tú orbitas en torno a eso. Pero que quede claro, es decir, no es una órbita tan normal, como, o sea, tan fácil de calcular como es la de los planetas, que es muy limpia, hay pocos cuerpos masivos. Aquí hay un caos de estrellas, todos nos afectan muchísimo más los efectos de la... Vale. Déjame que para ahí la jugada de nuevo. Entonces, lo que estás diciendo es que, igual que la Luna, o sea, todos los cuerpos del universo, y podríamos decir, para circunscribirlo aquí, de la Vía Láctea, tienen una relación los unos con los otros. Por ejemplo, la Luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol, el sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea y entiendo que la Vía Láctea también girará dentro de... O sea, que hay un equilibrio muy... Hay un equilibrio muy fino, por así decirlo, ¿no? Sí, y Pues a ver, lo que ocurre es que nuestro espacio cercano va cambiando con el tiempo, va cambiando. Entonces, porque cambiamos de región con el tiempo y porque además las estrellas también se van moviendo unas, digamos, lo que se llaman movimientos propios. Cada estrella tiene su movimiento propio, unas se acercan a nosotros, otras se alejan y nosotros cambiamos de zona. Y además también hay zonas donde van naciendo nuevas estrellas encima, o sea, que se generan otras, aún en la Vía Láctea aún hay formación estelar. Eso quiere decir que aún hay estrellas que siguen naciendo, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que nosotros pasamos cerca de una estrella masiva, muy masiva y que está en las fases finales de su vida, es cuando puede haber riesgo. Claro, yo te diría, nosotros ahora tenemos riesgo de eso yo te diría, bueno, mira, está bien el gráfico que has puesto, ¿no? Porque efectivamente... el mapa de la Vía Láctea, básicamente. Exacto, sería un posible mapa, ¿no? Porque tampoco es... Pero sí, se considera que actualmente que es barrada, espiral barrada, por eso tiene esa forma así como... Pero lo que quiero decir aquí, viendo este mapa, por ejemplo, es que uno piensa que las estrellas están todas fijas dentro de la estructura y que si nosotros estamos en un brazo, de ahí no nos movemos. Pero eso no es exactamente así. Los brazos son ondas de presión, es decir, es como cuando se hace la ola, ¿sabes? Que se desplaza la ola por el estadio, da la vuelta, pero la gente no se ha movido, sino que simplemente hay una especie de subida de densidad momentánea, ¿no? Y esto es lo que son los brazos espirales. Son ondas y se ven así como una zona de más presión. Pero las estrellas que hay dentro de la galaxia van orbitando y una vez atraviesan un brazo, luego pasan por la zona entre brazos, es decir, pueden desplazarse fuera de los brazos y volver a entrar. Pero bueno, dicho esto, ¿qué pasa? Dice, ¿tenemos estrellas cercanas que puedan ser supernovas? Hombre, cercanas depende de lo que consideres. Claro, tenemos a Betelgeuse, por ejemplo, que se considera que es la que está más cerca, que son 800 años luz, y se considera que está moribunda y que podría en cualquier momento estallar. Si esa estrella estallase, efectivamente la veríamos como un pequeño sol en el cielo, pequeño digo, o sea, probablemente brillaría más que la luna, pero no más que el sol, para que quede claro. Entonces, ¿sería eso peligroso? No. Betelgeuse está a distancia segura. ¿Cuándo sería una distancia insegura? Cuando tuviéramos una estrella que estuviese probablemente pues en torno a 100 años luz o menos de distancia, la cosa ya sería peligrosa. Por eso digo que afortunadamente nosotros estamos bastante convencidos de que ahora mismo no existe, no tenemos ese riesgo en nuestra civilización actual porque no hay ninguna estrella en esas condiciones a una distancia que no sea segura. Por tanto, eso nos garantiza por lo menos que ese riesgo ahora mismo, pues te decía, dice, ¿es un riesgo muy importante? Hombre, tal vez para el futuro podría pasar una extinción. Ahora nosotros no tenemos que afrontar eso. Pero sí me gustaría comentar que hay otros riesgos astrofísicos que igual ligados a este, que sí podrían estar, que son más insidiosos y que precisamente como no lo podemos detectar, podrían estar a la vuelta de la esquina y no saberlo. Y es, igual que la supernova no deja de ser una estrella, un objeto, digamos, que nos podemos cruzar a 100 años luz y o menos de 100 años luz y nos podría joder la cosa. Lo que pasa es que sabemos que eso no va a pasar, por tanto, ahora a corto plazo. Por tanto, no es una cosa que tengamos que afrontar. Sí, por ejemplo,
podríamos tener problemas con cosas que no somos capaces de detectar. Y hablo de enanas marrones, hablo de agujeros negros solitarios o incluso planetas errantes como Júpiter que no somos capaces de detectar, que podrían cruzarse en nuestro sistema solar y nos podrían meter un Cristo. Y eso sí, podrían estar ahí, podrían estar a la vuelta de la esquina, podríamos tener un planeta como Júpiter errante acercándose a toda velocidad hacia el sistema solar, no ser capaces de verlo hasta el último momento y vamos, básicamente no poder hacer nada absolutamente porque si atravesase el sistema solar un objeto así y lo atravesase por la zona donde está la Tierra más o menos, pues vamos, nos podría o expulsar del sistema solar o echar contra el Sol o cualquier barbaridad que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, ese riesgo es muy loco, muy caótico, muy improbable también, pero es más probable ahora mismo que de una supernova, porque en una supernova no vemos ahora mismo ninguna estrella. Lo digo por ponderarte, ¿no? Es decir, veo más peligroso ahora mismo eso que no una supernova. Bien, si hubiera el caso de una supernova, ¿qué pasaría? Podría ser la pregunta que me podrías hacer. Lo que pasó y lo que se cree que pasó en algunas extinciones masivas, si quieres compártela, no sé, te he dejado un momento el gráfico con las extinciones, que bueno, es un gráfico conocido, más o menos. Vale, aquí se ven las 5 grandes, las Big Five. Perdón, lo que quieres decir es que ya ha habido, no ahora, que vamos, digamos que ahora no hay riesgo percibido, pero en el pasado sí que ha habido graves eventos con supernovas, ¿no? Bueno, no es seguro. Hay hipótesis de que al menos 2, y serían estas las 2 primeras extinciones de las Big Five, la primera y la segunda. Hay teorías de que podrían haber sido. No se sabe si las 2, si una o ninguna, ¿vale? Es decir, simplemente, obviamente no hay manera de saberlo a ciencia cierta, pero hay la sospecha de que alguna de esas 2, por lo menos, podría haber estado implicada en una supernova. Porque, ¿qué es lo que causaría? Básicamente, una supernova se cargaría la capa de ozono, o sea, se la cargaría, si estuviera cerca, te quedarías en ozono. A partir de ahí, ya lo sabes, la radiación. O sea, imagínate todo el problema que tuvimos ahí que es con la capa de ozono, que se hacía un agujerito, no sé qué. Tú imagínate lo que es quedarte directamente sin capa de ozono. Y no por un año ni 2, sino por miles de años, hasta que se recupere. ¿No? O sea, olvídate y asume lo que viene, porque lógicamente la radiación automáticamente aumentaría durante muchos años muchísimo. Y aparte, en casos más dramáticos, si fuera más cercana, ionizaría la atmósfera también. Y si ionizas la atmósfera, pues se podrían recombinar y generar moléculas más chungas. Por ejemplo, podría formarse óxido nitroso en abundancia en la atmósfera, por ejemplo, que es básicamente lo que conocemos como el smog, la contaminación. Pues imagínate que se generara contaminación, o sea, por todas partes y a full, ¿no? O sea, de gases tóxicos que en una abundancia muchísimo mayor, incluso de la que hay ahora en las ciudades grandes donde hay los coches que los emiten, etcétera, ¿no? Pues no lo sé, o sea, son las posibilidades de que la atmósfera, digamos, de alguna manera se intoxicara, ¿no? Y modificara su composición durante un tiempo. Obviamente todo eso luego se restablece, ¿eh? Por tanto, de una cosa así el mundo se recupera. Pero claro, la civilización... Claro, el planeta se podría recuperar, pero el ser humano podría entrar en un cuello de botella en el que el 90% o el 95% de los seres humanos murieran, ¿no? Sería muy jodido. Sería terrible. Sería auténticamente terrible. Bueno, además, por lo que tengo entendido, hay eventos como la Revolución Francesa y sí, no me estoy refiriendo a extinciones, pero sí a eventos que causaron crisis en el planeta Tierra derivados de supernovas, de explosiones de supernovas, porque causaron no una afectación hasta el punto de que murieran millones de personas, no directamente, pero sí hasta el punto de que afectaran las cosechas y eso generara... Creo que según tengo entendido yo, en el de la supernova que yo sepa no nos ha afectado más que se han visto visibles, que hasta la supernova de Tycho, de Tycho Brahe, la supernova de Kepler, se ven y hay registros incluso de supernovas anteriores, ancestrales, que se ven en el cielo, pero digamos el efecto sería más a nivel de místico, religioso, de implicaciones de lo que podían representar para las civilizaciones de la época, pero no les afectó directamente, sino simbólicamente, ¿no?
Pero esto que estás comentando de la versión francesa entra más, yo, a mi entender, es más con el tema de los volcanes. Es decir, que Luego hablaremos de ello. Luego hablaremos de los sí que hay volcanes. una erupción volcánica que es la que, digamos, daña las cosechas y probablemente tiene ese efecto. De hecho, bueno, tengo que decir que, aunque mucha gente lo sabrá, estoy convencido que otra no, literalmente se empezaron a llamar las estrellas novas o supernovas porque eran estrellas que aparecían en el cielo. Aparecían en el cielo y era una estrella nueva. Había aumentado de tamaño y podía percibirse. Exacto. Y de hecho la supernova pues es como una nova mucho más bestia, porque en astrofísica ahora mismo la nova es también un tipo de fenómeno estelar, pero está identificado, digamos, es un objeto que aumenta el brillo por otras características, no es lo mismo. Tampoco entrará en eso, pero es menos brillante. Una supernova es mucho más brillante, ¿no? Si te parece, vamos al siguiente punto, que para mí sí que es fascinante, más incluso que las supernovas, porque aquí sí que hay registros, hay teorías que el ser humano estuvo a punto de ser extinguido por supervolcanes. Por ejemplo, el evento de la isla de Toba generó un invierno nuclear de varios años. Parece ser que el ser humano descendió hasta un número inferior a 10.000 especímenes, con lo cual estamos hablando de que la erupción de un supervolcán sería tremendamente peligrosa para el ser humano, y hay que decir que hay pocos supervolcanes, pero cada X número de años van a entrar en erupción. Es una cuestión estadística. Perdona, Víctor, ¿qué nos puedes decir de esto? A ver, este es mucho más. Aquí estamos, esto sí es una cosa que sí nos debíamos, si no preocupar, porque realmente tampoco nos podemos preocupar. Hay una cosa que no nos debemos preocupar de esto, porque es un problema que si nos toca no podemos hacer nada. O sea, aquello que no puede resolver tampoco es un problema en el fondo, ¿no? Y en el fondo este sería el caso, pero sí es cierto que aquí sí que aquí el riesgo no es nulo. Así como el de la supernova te he dicho, ahora es nulo, porque no tenemos ninguna cerca, por tanto no hay que preocuparse de eso, de otras cosas sí, pero en este caso sí que es verdad que las posibilidades existen, porque de hecho, incluso el de Yellowstone que lo has citado al principio, es un volcán que entró en erupción ya, y digamos estamos ya en descuento, es decir, ya es como que ya le tocaría, que se dice. Pero claro, el ya le tocaría puede ser hoy o puede ser dentro de 1000 años, ¿sabes? Porque en realidad estamos hablando de periodos como de cada 200.000 años, una cosa así, ¿sabes? Periodos de entradas en erupción. O sea, que al final siempre van ahí más o menos 10.000 años para arriba, para abajo, con lo cual no puedes saber cuándo. Obviamente, cualquiera de estos fenómenos, entrase donde entrase, generaría o sea, la hipótesis de que eso pasase, esto generaría un caos en nuestra civilización a un nivel muy grande, porque el efecto ya no sería que no necesariamente tiene que comportar una extinción masiva, quede claro. Ha habido muchas supererupciones, muchos supervolcanes, y extinciones masivas causadas por este tipo de fenómenos no hay tantas. Hemos hablado de 5 extinciones, por tanto, y ha habido muchísimas más. Lo que sí que para nosotros, para nuestra civilización, cualquier pequeña disrupción severa sería muy jodida. Pero si pones antes el mapa de las extinciones masivas, otra vez un momento, te señalo esta tan gorda, la más gorda de todas, la Permotriásica, que es la tercera en la lista. Sí, que prácticamente representa a un 40% de las especies desaparecen. Bueno, en realidad sí. Son especies marinas, ¿no? Es el número de familias, no es el número de especies. Ojo, en especies desaparecieron muchísimos más. Estos son géneros, bueno, lo que llaman. Pero es para que... en especies creo que en marinas creo que fue como al 80 o 90, una barbaridad. O 90% en algunos casos. Y en terrestres una cosa parecida. El asunto de esto es que en la Permotriásica sí se sabe que la implicación de la, digamos, ¿cómo diríamos? Sí, no diría un supervolcán, sino de una actividad tectónica fuera de lo normal, sería una superactividad volcánica en grandes zonas del planeta. Porque identificar un supervolcán ahora mismo como el causante de ahí
cuando de entrada había, no estaban los continentes actuales, lo que teníamos era Pangea. O sea, teníamos Pangea, teníamos un supercontinente que se estaba empezando a separar, pero aún no se había separado. Por tanto, no podrías decir, hombre, ¿por qué supervolcán causó esto? No, igual había alguno, pero lo que sí está claro es que lo que hubo fue una gran efusión de partículas volcánicas por una actividad muy grande en determinadas zonas, que ahora mismo están en Siberia, por ejemplo, hay zonas donde hubo esa actividad, que ahora no hay nada, pero en esa época sí, y emitieron muchísimos gases a la atmósfera, contaminaron la atmósfera, acabó eso afectando a los océanos, hubo luego un gran calentamiento posterior a largo plazo, porque claro, inicialmente los volcanes enfrían el planeta, es cierto, pero a largo plazo, como te emiten mucho CO2, te acaban provocando, si las erupciones son si la actividad es muy persistente y dura millones de años, bueno, miles de años o centenares de miles de años, al final te generan un calentamiento y un supercalentamiento que desertizó el planeta prácticamente todo. Entonces, y se cree incluso que la concentración de oxígeno también llegó a bajar muchísimo en tierra firme. Murieron muchas especies. Claro, hubo una fase de calentamiento descontrolado. Es el miedo un poco que hay de que pueda llegarse a una situación así en la Tierra, ¿no? Digamos, si el CO2 y digamos, si se encentran determinados tipping points, en este caso se rompieron todos los tipping points y fue el momento en el que la Tierra estuvo más cerca. Bueno, hay un título muy así, cuando la Tierra estuvo a punto de morir, ¿no? Ese es el momento, ese es el peor. Ese es el peor y hay actividad volcánica vinculada. Bien es cierto que no se sabe si eso es... o sea, aquí el punto es, la mayor parte del consenso generalmente dice que es causa de la actividad volcánica, aunque es verdad que hay otros que atribuyen una actividad volcánica vinculada a posibles impactos. Y aquí es un poco las teorías modernas que a veces no está tampoco muy 100% seguro que toda la actividad volcánica sea puramente endógena, sino que puede haber alguna provocada por grandes impactos que también generan, digamos, ondas dentro de la Tierra que luego cambian, ¿no? Pero sin que eso ocurra, sin que haya impactos, digamos, sí que hay el riesgo de que haya lo que se llama plumas del manto, que es lo que la tesis general en el Premotriásico es eso, es una gran pluma del manto, un gran movimiento desde el núcleo de la Tierra de magma interno, digamos, que va ascendiendo y en un momento dado esa especie de burbuja digamos, de más caliente toca la corteza terrestre, presiona y empieza a liberarse esa energía y esa presión, digamos, ese proceso puede tardar millones de años. Podemos estar en ese proceso ahora mismo sin saberlo. Puede ser que dentro de 10.000 años impacte en la corteza terrestre alguna especie de burbuja, de mega burbuja de magma que está ascendiendo ahora mismo y nosotros no lo estamos sabiendo porque no sabemos lo que está pasando ahí abajo. Es decir, no sabemos lo que nos viene encima si es que nos viene algo encima. Es otra de las cosas que, digamos, nos podría preocupar en el sentido de lo mismo que he dicho antes, ¿no? Si viene un agujero negro ahora mismo, pues no lo sabemos, de la misma manera que si viene una pluma del manto ahora mismo y está llegando, no lo sabemos y no, lo sabremos cuando nos llegue. Y claro, el efecto es, como ya, digamos, como podemos imaginar, sería devastador. Aunque no hace falta que sea algo así. Un simple supervolcán, como ya he dicho, un Yellowstone, no extinguiría no crearía una extinción masiva, pero a la civilización imagínate cómo la jodería, pues no sé, que Estados Unidos de repente se volviese inhabitable e incosechable. O sea, de las cosechas de Estados Unidos se malograsen todas, del granero y de otras zonas del mundo, porque el efecto sería global. De hecho, voy a colocar... ¿Sabéis qué es esto, chicos? Esto es el complejo de Toba, el complejo del lago de Toba. El actual lago de Toba en Indonesia, está en la isla de Sumatra, tiene más o menos 100 kilómetros en su parte más larga y 30 en su parte más ancha. ¿Os podéis imaginar qué caldera había ahí en ese volcán? Esto tan bonito, repito, Indonesia, Sumatra, fue hace alrededor de 72.000 años un supervolcán, sigue siendo un supervolcán, lo que ocurre que en aquel momento entró en erupción, y se estima que generó un invierno nuclear de varios años
que las cenizas cubrieron incluso buena parte, la mayor parte del mundo, y los sedimentos aún pueden medirse en la Antártida. Y parece ser que la erupción del complejo de Toba, del volcán de Toba, hizo que el número de seres humanos descendiera alrededor de 3.000, solo 3.000. Hubo un cuello de botella de 3.000, lo cual además aumentó la variabilidad de los seres humanos porque quedaron aislados y eran muy pocos. Y además ocurrió lo mismo, Víctor, en otras especies de grandes monos, entre comillas, como por ejemplo orangutanes, chimpancés o gorilas. Su número bajó enormemente y de hecho condicionó el movimiento de los seres humanos alrededor del mundo, intentando buscar lugares en los que sobrevivir después de esta catástrofe, ¿no? Claro, si nos imaginamos claro, yo pienso, no sé cómo lo ves tú, que a día de hoy, si entra en erupción de nuevo Toba o Yellowstone, no eliminaría el 90 o 95% de los seres humanos, porque tenemos la tecnología como para conseguir alimento, pero desde luego morirían millones de personas, cambiaría la vida tal como la entendemos, habría migraciones extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cosa y esto es eso, el ser humano, en esencia, aún no ha sido capaz de independizarse del sol en términos de producción agrícola y, bueno, y alimentos en general. Es decir, esto quiere decir que si la radiación solar se reduce drásticamente, la producción de alimentos se reduce drásticamente también en consecuencia, y si bien es verdad que producimos excedentes, muchos, esto es una suerte porque uno dice, bueno, es que se tira mucha comida, o sea, porque hay excedentes, o sea, producimos siempre más de lo que pero estos excedentes permiten que no haya hambrunas, porque es como el backup. O sea, la humanidad tiene un backup de comida. Y obviamente hay años buenos y hay años malos. Cuando no teníamos ese backup, los años malos eran igual a hambruna. Por un año malo, básicamente, bajaba la producción y como ibas justito, con la producción justita para la autosuficiencia, ¡pum!, hambre, mortaldad, ¿no? Ahora, a producir por encima, es cierto, sobra mucha comida, pero es que eso permite que cuando hay un año malo, que siempre los hay, va viéndolos, ¿sabes? Pero nosotros no notamos eso, lo notamos como una subida de precios. Dicen, han subido los precios de los alimentos. Bueno, vale, pero no te quedas sin alimentos, ¿no? Entonces, Ya no vivimos básicamente en sociedades cazarrecolectoras que están al límite de la subsistencia y tienen que encontrar alimento constantemente. De hecho, las sociedades modernas y la sedentarización nace porque hay excedentes y eso permite que se diversifique las tareas del ser humano, permite complejizar la sociedad, ¿no? Claro. Pero aún así, incluso las primeras sociedades sedentarias tampoco es que tuvieran una cantidad de excedentes muy grande y tenían hambrunas, porque a poco que hubiera algún problema con las cosechas, una plaga de langostas, cualquier tontería, de repente era una tragedia, ¿no? Y ahora estamos con la capacidad, digamos, de ir mucho más interconectados, digamos, comerciamos más los excedentes unos con otros, y es muy difícil, incluso cuando hay una zona regional donde hay una hambruna, pues rápidamente somos capaces de enviar aviones con comida, es decir, con excedentes de otras partes, y por tanto es muy difícil, prácticamente no hay, obviamente que sigue habiendo sitios donde, pero ya es como muy cosa del pasado el ver esos fenómenos de hambrunas grandes, incluso en África, que fue de los últimos sitios donde aún había hambrunas, recordemos Somalia, zonas, pero muy particulares porque también había guerras, etcétera, pero sí que es verdad que eran zonas que aún las últimas hambrunas importantes, ¿no? que las ha habido en África, pero incluso ahí empiezan a estar ya bastante conjuradas. Y el problema es que una cosa así, un evento así que nos rebajase muchísimo la producción de comida, podría comerse todo ese backup. Y podríamos llegar a un nivel en el que, ojo, en que no hemos estado desde hace desde hace yo diría más de un siglo o más, ¿sabes? Es decir, no hemos estado sin... Entonces, hombre, además, Víctor, el estilo de vida, porque tú te imaginas un invierno nuclear, independientemente de que pueda sobrevivir el ser humano durante 10 o 15 años. ¿Eso cómo cambiaría la sociedad?
Sí, aparte, evidentemente, tendríamos que pasar, o sea, en una situación de más frío hay un mayor consumo de energía para calentarse. Si encima la vegetación, bueno, habría un aumento de la deforestación porque lo que buscarías, si todo se corte, circuita el sistema y hay un colapso, podría haber un colapso a nivel organizativo muy, muy gordo si empieza a haber falta de alimentos, que es lo que comento. Por eso es casi, casi que igual una fase de la humanidad en la que podría, digamos, estar segura frente a ese riesgo es la capacidad de producir alimentos independientemente del... o al menos aumentar la productividad a un nivel tal que ya no dependa tanto de que tengas más o menos sol, ¿no? Es decir, y esto pues hay, ¿no? Hay investigaciones al respecto, ¿no? De poder producir, digamos, alimentos dentro de ahora, ¿no? Con la iluminación LED, etcétera, se está trabajando en eso, pero estamos aún muy verdes. Cada vez algún día la humanidad sea capaz de producir alimentos independientemente del tiempo que haga día y noche, 24 horas, y entonces no nos importará tanto el clima que haga fuera, pero no estamos ahí. No estamos ahí, eso es ciencia ficción, es una ciencia ficción un poquito lejana aún, y mientras no estemos ahí, ese riesgo está y evidentemente pues no podríamos pasar en un invierno de 10 años de duración. Yo creo que el sistema colapsaría bastante. O sea, porque cuando hay Además, hambre... además eso conectaría con otros problemas relacionados, no son exactamente lo mismo, pero sería el incremento de la actividad tectónica. Generaría problemas verdaderamente graves si aumentara. De hecho, si aumentara el nivel de gases, creo que corrígeme si me equivoco, pero la mayor extinción, que creo que es la del Cámbrico, al final es causada por el cambio en el balance de oxígeno en el agua y el permo-triásico, esa es la que dices, es la del oxígeno, sí, sí. pero es térmico-triásico, la que te comentaba antes. Sí, también acaba afectando a la concentración de oxígeno. Y claro, hubo un proceso de anoxia porque, digamos, en el agua creo que proliferaron una serie de bacterias también debido a una acidificación de los océanos. Todo esto acabó afectando a la atmósfera, porque aunque parece que inicialmente afectó, fue una especie de cadena sinérgica, ¿no? Es decir, primero afectó la superficie, luego los océanos, luego lo que afectó a los océanos afectó a la superficie de nuevo a lo bestia, porque básicamente, digamos, los océanos acidificados empezaron a comerse el oxígeno de la atmósfera y, bueno, llegó un punto en que había calor infernal, no había vegetación prácticamente y no sé, sobrevivieron muy poquitas especies, pero bueno, es decir, la Tierra aún así aguantó, aguantó en una situación extrema, lo cual también da fe un poco de lo resistente que es la vida en la Tierra, la vida en general, es decir, la capacidad, ¿no? de la vida de sobrevivir incluso a situaciones en las que prácticamente desaparece y es el caso de esa extinción masiva, de ese evento. ¿No se te oye? Si te parece, vamos al siguiente punto. Bueno, creo que es de lo más cinematográfico, lo que más se ha tratado en muchas películas. El impacto de un asteroide, el impacto de un cometa, o el que un cometa pase demasiado cerca. Hay incluso alguna película como es la del año del cometa, una película ochentera bastante curiosa. ¿Qué opinas tú del peligro de que, bueno, generara, bueno, que una de las grandes extinciones, la del Jurásico, parece ser que es por un gran asteroide que acaba golpeando en la península de Yucatán y que también genera, bueno, un cambio climático brutal en el sentido de que también hay un invierno nuclear, etcétera, etcétera? Es la del Cretácico en concreto. Sí, efectivamente, ¿no? Esa parece bastante constatado, es la tesis más probada, obviamente, nunca hay siempre hay algunas teorías pero se considera ahora mismo la dominante. Y el cráter está encontrado, ha habido muchos impactos en la Tierra en el pasado y se considera también que varias de las extinciones pueden haber sido provocadas
como todo es lo de siempre, es decir, la más cercana es esta, es la, digamos, la del Cretácico es la última, la quinta, la más cercana, la que tenemos probablemente más información, porque el registro fósil es mejor, tiene de más calidad, etcétera, ¿no? Y tenemos más datos, ¿no? Pero es muy posible que varias de las 5, de más de una de las 5, haya sido causada por ese tipo de fenómenos. Evidentemente, como riesgo para nosotros, no hace falta que nos caiga un... Sí, la quinta es la que vemos al final, efectivamente. Cretácico... La última que aparece esa caída, la del Cretácico, está causada básicamente, se cree, por el impacto de un asteroide en el Yucatán, perdón. Exactamente. Entonces, obviamente, es decir, no hace falta para la... Aquí hay que distinguir dos cosas, ¿eh? Riesgo, extinción, estos son extinciones masivas, pero para la humanidad, para la civilización no le hace falta tanto. Es decir, para que la humanidad, la civilización, mejor dicho, la civilización se vaya al garete, no le hace falta que le caiga una de esas. Basta con una que tenga efectos globales sin ser de extinción masiva. Pero efectos globales y ya todo, lo que hemos comentado antes, el supervolcán, un supervolcán eruptando, no provoca una extinción masiva, quizá la de Toba que tú comentaste, no es una extinción masiva, no se considera un evento crítico para algunas especies, entre ellas tal vez los humanos, pero para muchas no supuso gran cosa. Quiero decir que, y no, ni sale aquí, o sea, tú no la ves ahí la de Toba. De hecho, es muy reciente, tiene 72.000 años y el impacto fue sobre todo en los mamíferos, en los grandes mamíferos. En algunos animales muy concretos, en otros ni se coscaron, ¿no? Entonces, una extinción masiva es cuando afectas a la gran mayoría de animales y entonces se considera masiva, ¿no? Si no, no es masiva. Es, bueno, algunos animales... Claro, la civilización, ¿qué pasa? La civilización es algo muy complejo, es una superestructura que hemos creado que requiere que todo más o menos se mantenga en unas condiciones determinadas, que son las óptimas, ese equilibrio fino, el ajuste preciso. Si nos salimos mucho de ahí y además nos salimos rápido, con un clima que se desbarajusta a un nivel muy grande, pues lógicamente todo cambia, empezamos a tener conflictos de recursos, empezamos a tener guerras, porque al final esto es una cuestión en cascada, ¿no? Es decir, no es tanto el problema del evento en sí, sino todo lo que luego desencadena ese evento en nosotros, que como humanos, pues lógicamente nadie quiere morirse y si resulta que unos se van a morir porque no tienen nada y no tienen manera de que nadie les ayude, pues van a hacer lo posible para, si hace falta, quitárselo al vecino para ellos poder sobrevivir, porque al final esto es de lo que va. Y esto acabaría pasando en una situación de crisis de esa manera, pero sería crisis existencial para la civilización. Entonces, quizás un impulso que lo quería distinguir, ¿no? Para que tengamos claro que no hace falta un meteorito tan grande como el de los dinosaurios, ni un volcán tan grande como el del Pérmico, ¿no? O sea, sino que basta con que algo sea global, sea un efecto generalizado, afecte regiones importantes del globo, regiones muy desarrolladas o que son muy... imagínate, ¿no? Algo que de repente China deja de producir y de enviar nada de golpe, porque le pasa algo y no hay... Y China se apaga. Es que el mundo se va... De repente es como, what, espabilate sin la producción que te llega todos los días, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y no es una cosa que te puedas adaptar de la noche a la mañana y te genera un gran problema. O lo que hemos dicho antes de la comida, ¿no? Si de repente los graneros de Estados Unidos o de Rusia se apagan y deja la producción de grano de existir en esas zonas, claro, es decir, de repente eso es un problema grave, ¿no? Y esto es lo que quiere decir, ¿no? Que digamos, lo delicado que es que se mantenga todo, hasta cierto punto pensamos que somos más fuertes, más robustos de lo que tal vez seamos ante ese tipo de eventos, porque realmente nunca hemos tenido que afrontar uno, realmente. Y es que, claro, menos mal, ¿no? Pero quiero decir que la cuestión es que no tengo claro que no acabaría eso, pues eso, probablemente en guerras, que son lo que agravaría el problema, es decir... Porque al final llega un punto en que si no se soluciona esto de forma coordinada y bien, acaba habiendo conflictos. Y entonces se vienen guerras y de hecho hay varios conflictos, obviamente a nivel muy local, pero se estima, por ejemplo, que incluso la guerra en Siria, por ejemplo, justo coincidía con graves carencias en la producción de alimentos y que eso ayudó a que digamos, el malestar, digamos, dentro de la población civil, o de muchas en las zonas, digamos, más pobres,
pues al tener menos alimentos, tener una crisis de alimentos, pues se generase y se pudiese, digamos, alimentar esa insurgencia, ¿no? Y esto, pues, en otros países ha pasado también. Lo digo, por ejemplo, es muy locales, muy concretos, pero si pasa a nivel global, pues tenés guerras a nivel global, no a nivel local, ¿no? Y podrías tenerlas. Entonces ya sí se te agrava el asunto y, bueno, ya entraremos, si quieres, en lo que pasaría con una guerra a nivel global a estas alturas de la película, cómo estaríamos. Sí. Luego hablaremos de ello. Antes de entrar a otro tipo distinto de posibles peligros para el ser humano y para la civilización, me gustaría que comentaras un poquito, ¿tú crees que el sol, el cambio de brillo en el sol, los vientos solares, etcétera, podrían ser potencialmente un peligro para el ser humano? Aquí hay dos cosas. Hay uno que sí, otro que no. O sea, bueno, otro que no ahora. El del brillo del sol, el brillo del sol está aumentando, siempre aumenta, porque la estrella va camino de su muerte, digamos, todo se acaba. Y eso es una cosa, es decir, en algún momento la civilización encontrará aquello que acabará con ella. Eso es una cosa impepinable. Es como que no hay nada eterno en el universo y yo creo que la civilización tampoco lo es. Incluso aunque se expanda, porque dice Elon Musk, para volverse inmortal hay que expandirse. Bueno, es igual. Es igual. En algún momento todo se terminará. O sea, no hay manera de... Tal vez para durar un poco más, no te digo que no, pero no vas a ser eterno, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es decir, el Sol es verdad que está camino de su muerte, está camino de convertirse en gigante roja dentro de cerca de 5.000 millones de años y por tanto eso quiere decir que va agotándose el hidrógeno en el núcleo, se va contaminando con helio, que es lo que se produce, ¿no? Fusiona hidrógeno, lo va produciendo helio y cada vez hay más helio y cada vez hay menos hidrógeno. Y eso hace que para mantenerse el Sol tiene que brillar cada vez un poquito más, ¿vale? Porque tiene que aumentar la temperatura. Es una cosa progresiva, pero se estima que dentro de unos 1.000 millones de años, aproximadamente, el Sol ya brillará tanto, que es lo que decía Carl Sagan, decía, entonces habrá el último día perfecto en la Tierra. Lo decía así, era una cosa muy poética de decirlo, y eso es curioso, porque a partir de ese día los océanos se empezarán a evaporar. Y claro, es aquello, ¿what? Claro, sí, efectivamente, llega un momento en que el calor y digamos, el sistema de la Tierra no es capaz de automodularse, de autocontenerse o moderarse. No hay, los sistemas moderadores dejan de funcionar y empiezan a evaporarse los océanos y vamos camino a Venus. Venus es un sistema en el que ya, es un sistema climático en el que ya no hay el agua líquida, todo se ha evaporado, lo que hubiese, y ya la atmósfera es hiperdensa y hay un calentamiento global, digamos, desbocado, que se dice, ¿no? Eso pasaría en la Tierra, podría pasar en la Tierra si el Sol brilla ese 1% más dentro de 1.000 millones, o sea, 10% o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, se estima que dentro de 1.000 millones de años es cuando ya empezará la cosa a no ser sostenible en la Tierra. Aún nos queda mucho por eso, por tanto, el brillo del Sol no es el problema, pero sí, lo han comentado por aquí, han hablado del evento Carrington, sí podría ser más problemático el hecho de que hubiera una llamarada solar, una protuberancia solar, algún tipo de fenómeno, una fulguración, que justo son fenómenos que son, digamos, focalizados, que de repente el Sol tiene un periodo de fuerte actividad en una región concreta y expulsa masa coronal y esa masa sale disparada hacia afuera, digamos. Y bueno, si está la Tierra justo en medio, la Tierra se lo come. Y dices, bueno, ¿eso qué pasa? ¿Explota? No. La Tierra sigue igual. Lo que pasa es que son partículas cargadas o digamos, o muy energéticas y esas partículas ionizan también parte de la atmósfera, pueden reducir también el ozono potencialmente. No es lo mismo que una supernova, pero sí, por ejemplo, pueden producir fenómenos también electromagnéticos que sobrecargan circuitos eléctricos. Eso, por ejemplo, se comenta, ¿no? En el evento Carrington hoy día, con todos los satélites que tenemos, imagínate que los satélites, el 90% de los satélites de la Tierra, ¡pum!, se apagaran, dejaran de funcionar. Buah, el impacto sería tremendo. Claro. Para el funcionamiento de ya no solo los ordenadores, los GPS, sería de todo. La civilización, que de repente es what. Y encima de eso también, pues, sí, fundamentalmente es eso. Es decir, también habría daños en la superficie. El evento Carrington lo que pasó es que sobrecargó los telégrafos en la época y hubo auroras boreales como muy al sur, en latitudes donde no debería haberlas. Y bueno, de hecho, ligado a eso también está el tema de la inversión de polaridad magnética, que es otro tema que no se suele hablar,
porque los polos, típicamente está el polo sur en un lado, el polo norte magnético, digamos, en un lado, el sur magnético, pero periódicamente en la historia de la Tierra los polos, las polaridades magnéticas se invierten. Entonces, cuando se invierte la polaridad magnética, hay un momento, unos años, puede durar, yo sé, 10, 20, 50 años, 100 años, en el que los polos dejan de estar en el norte y en el sur, sino que se sitúan en zonas intermedias. Digamos, incluso no hay claramente una polaridad clara porque hay un caos de líneas magnéticas hasta que se repolariza otra vez en el otro lado. Y durante ese periodo puede haber auroras boreales, efectivamente, más al sur, y la radiación puede entrar por más zonas y obviamente pues puede afectar a la capa de ozono, etcétera. Esos eventos pueden generar, no son como para ver extinción masiva, porque bueno, pero a nivel de civilización nos podrían joder también, porque efectivamente los satélites, etcétera, se podrían ir todos al traste sin necesidad de que haya de que nos pille una llamarada, ¿no? Simplemente por eso. O sea que están vinculados, ¿no? La capacidad del campo magnético de protegernos puede verse comprometida por una llamarada solar o verse comprometida por su propia dinámica interna, porque como digo, esto va evolucionando y no es algo estático, no es algo fijo, sino que es algo dinámico y que encima cambia cada cierto tiempo de polaridad. Si te parece, vamos a uno de los peligros más recientes. Es un peligro que, bueno, no se puede nombrar lo que ha ocurrido porque si lo nombras literalmente corre peligro de ser reeducado. No lo puedes nombrar ni para hacer nada neutro, pero ya sabemos. Las enfermedades. Las enfermedades. Yo ya he pasado un curso de reeducación y no tengo ganas de volver a pasar otro, con lo cual no diré, bueno. no diré la enfermedad de bueno, ya sabéis, la enfermedad de la mascota de Barcelona 92. Ya sabéis cuál es. No vamos a hablar de las pócimas y de todo eso, pero bueno, a lo largo de la historia, sí, hemos tenido grandes periodos con extinciones masivas. Una de las más importantes es la peste negra, que alrededor del 30% de la población de Europa y Oriente Medio murió. Pero ha habido otras a lo largo de la historia, como la peste antonina, ha habido diferentes. Otras menos conocidas porque ocurrieron o tuvieron más peso en Asia. Además, se dice que es una cuestión de tiempo y sobre todo de la intrusión del ser humano dentro de los hábitats de los animales, de que vayan saltando patógenos de algún tipo de especie a otra y al final acaben en el ser humano. O, por ejemplo, el ébola o tantos otros, ¿no? ¿Tú qué porcentaje de peligro, qué valoración haces de las enfermedades y de los saltos de animales al ser humano y que se dan periódicamente, pueden acabar, bueno, causando, no diría extinciones, pero sí un porcentaje, millones de muertos y porcentajes en los doble dígitos de seres humanos muertos? Claro, el riesgo es lo que hemos comentado, es decir, no es tanto el riesgo de extinción masiva como en este caso, no va a haber una extinción masiva por una pandemia, eso está claro, pero sí puede haber un riesgo existencial para la civilización. No porque la pandemia en sí acabe con la civilización, sino porque la pandemia empiece a desencadenar una sucesión de eventos que lleve a un colapso. Podría ser un desencadenante, el trigger, ¿no? Es decir, pero ¿qué tendría que reunir eso, ¿no? Elementos, hombre, o sea, al final, si efectivamente has citado el de la peste negra, por ejemplo, y la peste negra acaba de alguna manera con el feudalismo, que era, como podríamos entender, que era la civilización del momento. El feudalismo se va a la mierda, pero es verdad que aquello una cosa, siempre es lo que dice, ¿no? De lo que desaparece, lo que surge es mejor. O sea, de alguna manera permite desatascar un sistema que era muy estamental, muy fijado, las clases estaban muy fijadas y de repente quedaron un montón de nichos abiertos y luego pues se abre todo, pero es verdad que a costa de una gran mortalidad previa, ¿no? Precedente. Claro, yo no me atrevo a decir, hostia, pues nos conviene que venga una pandemia, mueran millones de personas y luego el sistema que viene será mejor, no lo sé, porque lo que podría llevar es a otra cosa, peor también, o sea, es decir, que en el pasado cuando pasó fuera la cosa acabase mejor,
No quiere decir que en esta pues ya pasara, pero sí que es verdad que lo que es nuestra civilización, nuestro orden actual, podría venirse abajo, como ya pasó en el pasado. Nuestro orden puede venirse abajo por una pandemia. Pero ¿qué tendría que tener esa pandemia? Claro, dices, bueno, ya hemos tenido alguna, ¿no? Cercana, como has dicho tú. Y claro, dices, tampoco ha sido para tanto. Y efectivamente, aunque nos ha enseñado una cosa, ¿no? Y es lo que yo comentaba, es decir, si tienes un ajuste fino de parámetros, y esto lo pensé bastante y dije, ostras, ha estado ahí, pensé. Porque fíjate que fue un tipo, o sea, otras pandemias que ha habido, o brotes, digamos, que no han acabado en pandemia que ha habido, han sido rápidamente detenidos, ¿no? Y eran como, pum, ¿no? Porque tenían es decir, rápidamente los sintomáticos, se veía claramente cuáles eran los que estaban mal, se podían aislar, pum, 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 lo acotabas y aunque se te fueran algunos a Canadá o a otro país, rápido los cortaban y el brote no prosperaba. Pero es que esta última tenía una característica que es la característica insidiosa, ¿no? Es el periodo de incubación largo. Y claro, tú combina eso con una mortalidad más elevada y en edad más joven de lo que la tuvimos. Y una incubación incluso un poco más larga, ¿por qué no? Dale el doble de lo que tiene. Es decir, algo El superior. impacto también, por ejemplo, del VIH, al tener periodos de incubación tan altos, es lo que permitía que se extendiera probablemente desde los años 60 en África sin que se diera nadie cuenta hasta los años 80. Totalmente. Claro, el VIH es un caso de incubación larguísimo y no se pudo parar. Lo que pasa es que la suerte del VIH, por lo menos, es que su método de transmisión era fácilmente controlable, era básicamente sexual, bueno, y también intravenoso, ¿vale? Pero con métodos que no era por el aire. Pero si eso hubiera Era sido... como la gripe, básicamente, sí. Claro, imagínate una cosa así como por el aire, ¿no? Como fue lo último. Entonces, digamos, por difusión aérea, ¿no? Que es lo que se llama, ¿no? Una cosa así con difusión aérea. Y que fuera además luego mortal, como lo era el VIH, ¿no? Hay una película de Schroeder, creo que es de Schroeder, se llama Contagio, donde es premonitoria porque prácticamente narra, os la recomiendo, Sí. como una versión de, no sé si lo has visto tú. Sí, la vi en esa época porque... Yo la vi en esa época y justamente mucha gente me decía, yo no la puedo ver porque es que me impacta. Y bueno, yo la vi casi con unos nachos, literalmente, la estaba viendo. Pero es premonitoria hasta incluso por el método, cambias el pangolín. Bueno, el pangolín también dijeron que era un murciélago, ¿no? Entonces, sí, no sé, casi era lo mismo, ¿no? no. Y hay que decir que lo que simplemente varía es subir el porcentaje de mortalidad del 1 al 10% y que sea transversal en todas las edades. Porque yo creo que si lo que ha ocurrido, mira lo que te voy a decir, Víctor. Si lo que ha ocurrido con el virus de Barcelona 92 llega a pasar no solo centrado en las personas mayores, es cierto que ha habido víctimas de otras edades, pero estamos hablando de porcentajes muy, muy bajos comparado. Outliers, eran casos sí. Si hubiera sido transversal y hubiéramos visto gente de 30 años, de 25, incluso más jóvenes muriendo, y hubiéramos visto simplemente el doble de mortalidad, del 1 al 2 o al 3%, yo creo que las calles hubieran ardido, Víctor. Hubiéramos visto cambios sociales. Es que ahí está. Y es lo que digo, que el riesgo de eso no es tanto en la extinción, sino fundamentalmente, pero un riesgo entre comillas. Es decir, digo, bueno, obviamente riesgo, porque es riesgo para que, obviamente nadie dice, y yo no niego, que lo que pueda venir después alguien puede decir, bueno, pues que lo que viene, vale, pero hay un riesgo de que lo que tenemos ahora, digamos, sucumba, el orden social actual, y es muy fácil, porque es que depende de que todo el mundo obedezca. Y si la gente deja de obedecer de golpe porque hay miedo, pánico auténtico, es que claro, es que tú imagínate, recordarás que durante esta pandemia se pudieron mantener una serie de servicios básicos. ¿Pero por qué? Porque al final, en el fondo, el riesgo no era tan alto y no era el riesgo percibido. Pero ahora imagínate que fuera de pánico, dijera, yo voy a ponerme a repartir para... No, tío, yo me quedo en casa. ¿Sabes? Es decir,
o no, me voy, intento ir al campo si puedo, porque para evitar, porque es lo que hacía mucha gente en la peste negra, se iba de las ciudades, ¿sabes? Intentaba huir a donde fuera, si podía, o sea, fue un puto caos aquello. Cuando llegaba la peste, se colapsa, o sea, porque realmente era un miedo real de que morías, o sea, y morías siendo joven o no joven, no había, era aleatorio, era random, unos vivían, otros no, pero podía tocarle a cualquiera. Aquí, en cambio, yo creo que la gente que más o menos, como tú dices, ¿no? La gente que estábamos ya por debajo de los 50, yo creo que estábamos en una situación de decir, bueno, es muy difícil que palme, ¿no? Era como, es improbable, podría ser, pero bueno, yendo un poco con precaución, no debería. Claro, quienes obviamente tenían más miedo o más precaución o tenían más. Eran gente que los jubilados, gente que ya está en edades avanzadas, ¿no? Que eso sí, si les tocaba y sobre todo los primeros meses, pues era peligroso. Pero claro, es que es lo que tú dices, cambiaría totalmente, o sea, hubiera cambiado totalmente. Y es que pienso yo, uff, ¿de qué nos ha ido? Yo he pensado, menos mal que el ajuste no estaba bien optimizado. ¿Tú te acuerdas? Hay un juego de ordenador que es muy cabrón, creo que se llama Plague Inc., no sé si te suena o algo así, que básicamente se basa en que tú tienes que diseñar el patógeno para que se cargue la humanidad, ¿no? Algo así, ¿no? Como que, y básicamente se trata de ir ajustando los parámetros para que pueda ir, digamos, contagiando, no ser demasiado letal para. Pues eso es un poco la idea, es decir, un patógeno bien ajustado no tiene por qué ser muy, muy mortífero como el ébola, al contrario, sino que tiene que estar bien ajustado con parámetros como la incubación muy largos, que pueda durante mucho tiempo pasar desapercibido o confundirse con una gripe, cosas así, ¿no? Es decir, de alguna manera parezca que es otra cosa, ¿no? Y debajo del radar, que se dice, pero luego de repente darse cuenta, y es que esto fue aquel, ¿eh? Lo que pasa que con un poquito menos grave de lo que debería haber sido para que la cosa fuera grave, fuera digamos, crítica de verdad para la sociedad. Si te parece, vamos al siguiente punto. A mí la verdad es que yo creo que es una cuestión es una cuestión de tiempo de que ocurra, porque ya vimos, Víctor, no hay que irse a la peste negra o a la peste antonina. Tuvimos a principios del siglo XX la mal llamada gripe española, que causó millones de muertos, y además que se ocultó porque estaba ocurriendo al mismo tiempo que se estaba peleando la Primera Guerra Mundial. Y ya os digo, causó millones de muertos. Yo estoy convencido que es una cuestión de décadas de que ocurra otra, ¿no? No sé, gripe española o lo que sea. Sí, a ver, aquí el tema está en que hayamos aprendido algo de esta o no, porque es que aún así es difícil de. Es decir, creo que nos pilló de una manera en que, bueno, realmente nadie. Es decir, aunque te lo dijeran de verdad y lo vieras, te costaba de creer que de verdad estuviera pasando eso, ¿no? Y dices, era como algo como. Y yo creo que no es. Y el problema de esto es que igual cuando vuelva a pasar, los que hemos estado expuestos a esto ya no estamos. Y los que tienen que tomar las decisiones son otros que, de nuevo, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Es decir, todos tenemos que ir cayendo en la misma piedra, entonces no sé si estaremos prevenidos igual. Es difícil aprender estas cosas, pero bueno. Es difícil. Si te parece, vamos a una de las causas de peligro para la civilización humana. Yo ya no creo tanto en ella, pero hubo un momento en el que, especialmente a principios del siglo XXI, en el que se estimó que era relativamente probable. Venía ya de los estudios de los años 70, de los límites del crecimiento, etcétera, que es la crisis energética, el colapso derivado del peak oil, que básicamente paralizaría toda la producción industrial debido a que no habría energía suficiente, lo cual, teniendo en cuenta que la población humana ha ido creciendo a medida que ha crecido la energía, para algunos, de hecho creo que hay una serie francesa muy conocida que se llama Colapso, que ha tenido mucho éxito, que se basa en eso. Había. ¿Tú crees que el peak oil, el colapso energético, podría generar a su vez, un hundimiento de la sociedad y un porcentaje masivo de muertes
en la civilización. Bueno, Incluso acabar con la civilización tal como la conocemos. Ir a una especie de, bueno, ya sabéis la expresión Mad Maxismo, algo similar al Mad Max. a ver, requeriría que, digamos, en un periodo relativamente corto se redujera mucho nuestra capacidad de obtener energía. Yo creo que fundamentalmente ese es el eje de la tesis, que de golpe empezamos a ser incapaces de... O sea, no podemos producir tanta energía, tenemos que, digamos, hacer las mismas cosas cada vez con menos energía y no hay vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que se basa, fundamentalmente, obviamente, en... Claro, el peak oil está centrado en el petróleo, pero al final hablamos, yo creo, de todos los fósiles. Hablamos del gas, hablamos del carbón, y que todos tienen su peak. Hay peak coal, peak gas, peak oil y todos los peaks de todas y realmente son finitos los recursos. O sea, que sí que lo digo porque hay teorías por ahí que circulan que son una locura, que dicen, no, es que petróleo se está generando todo el tiempo en la corteza. No. Evidentemente el petróleo hay una cantidad, hombre, que obviamente que se genera, pero se genera que tardas millones de años en generar, o sea que no lo vas a regenerar en la vida de un humano. Entonces se puede agotar eventualmente, no que se agote en sí mismo, sino que la capacidad de producción baje tanto porque ya no eres capaz de extraer a los niveles a los que... Lo que pasa es que la pregunta es si para cuando llegase eso, si ya será siquiera necesario extraer tanto. Y esa es la cuestión. Si nosotros somos capaces antes de que llegue eso, mucho antes de que llegue eso, de no depender de esa materia prima. Yo creo que ese debate es el punto y es donde yo creo que el colapsismo, digamos, y yo también, digamos, contemplé seriamente, ¿no? En su momento, sobre todo cuando hubo la época aquella de gran inflación que hubo hasta el 2007, antes de que estallara la crisis. Pues, hombre, realmente no había en ese momento. Además coincidió, te acordarás, que vimos Sí. la crisis de 2007 del 2008, una crisis económica brutal, claro. La más grande de los últimos 50 años, y aparte de eso, vimos que los precios de la energía se subieron, aumentaron enormemente, con lo cual dijimos, ya está aquí, ¿no? Ya está aquí. Ya, exacto. Pero claro, el problema es al final las cosas, ¿no? De que las causas, efectos, no siempre son... A veces lo que uno cree que es causa, en realidad es efecto. Porque... Y ya vas condicionado, además. Claro, según lo que tú quieras ver como causa, como efecto, y muchas veces el riesgo aquí es pensar que no, es que, digamos, usarlo como un comodín de todo es eso, pero luego el resultado, que los hechos después han demostrado que no era un problema de que faltase, realmente no estaba faltando y quiero decir, cuando ha sido necesario se ha aumentado la producción más allá de ese nivel, o sea, ese nivel no fue un pico, no. Y se ha aumentado más y Estados Unidos ha hecho la puta locura de producir con fracking, que decían, no, el fracking es imposible, no es rentable. Hombre, lógicamente, si no fuera rentable, si no les fuese rentable, ya te digo yo que Estados Unidos no estaría produciendo esa cantidad de petróleo que está produciendo. Otra cosa es que me digas, ya, pero no podrán estar mucho tiempo más. Bueno, yo no sé el tiempo que estarán ahí. Sí, pero ¿cuántos años llevan ya? ¿15 años? Pero está claro que ha aguantado más el fracking que lo que ha podido aguantar para siendo ciertos personajes sosteniendo su teoría de que ya se acababa, ¿no? Que ya se acaba, ¿no? Es como que, ¿sabes aquello de... había en finanzas, ¿no? Hay los que hacen las apuestas bajistas, ¿no? Que dicen, mañana va a caer la bolsa. Y entonces apuestan a la baja. Bien, pero si la bolsa va subiendo, al final evidentemente caerá, porque siempre hay algún momento que caerá. Pero si la bolsa para cuando cae, tú ya te has arruinado, a ti te da igual haber acertado. Es un poco... Y además es que, Víctor, yo lo que veo es, además el gas en Europa está bajando porque la producción de eólica está incrementándose muchísimo, y yo digo, jolín, si es que no da, es que a mí no me vale el argumento, no, pero fracking no es una solución para el año 2100, vale, sí, pero es que, y si da lo suficiente a los estadounidenses para que hagan la transición a las energías renovables, para que se abaraten las energías renovables, el ganar 20 años, en fin. Sí, no, y que no discuto que a nivel, digamos, de contaminación local, lo que genera, obviamente, pues el fracking es bastante más nocivo, ¿no? Que otros métodos de extracción. Y creo que hay gente que ahora dice, no, hay que hacer fracking aquí en España, no sé qué. Hombre, pues ahora ya no hace falta. O sea, creo que afortunadamente ya no hace falta que ahora haya más países que vayan a por el fracking. Es decir, Estados Unidos lo ha hecho. Es verdad que eso ha ganado tiempo. Y bueno, vale, pero que ahora realmente ya las tecnologías que están llegando posiblemente no van a necesitar la energía fósil en realidad. O sea,
Y este es un poco el asunto, digamos. Tenemos realmente tecnologías hoy día que ya hipotéticamente podemos concebir un mundo que no dependa de... Yo creo que sí. Yo creo que ya es una cosa que ya no es algo que en aquella época, en 2007, tú cuando lo mirabas, yo me acuerdo, en 2007, a veces, es que mirabas la energía solar como estaba, o la energía eólica como estaba, y era... No, o sea, veías que no daba. O sea, decías, es que no va a dar porque es mucho más cara, era mucho más cara. Sobre todo la solar estaba carísima, pero claro, es que las condiciones es que, y una de las cosas muy, muy sorprendentes es que en el caso de la fotovoltaica particularmente, las previsiones más optimistas han sido rebasadas para bien, en el sentido de que, y esto es algo que creo que, como digo, ni los más optimistas pensaban que iba a pasar lo que ha pasado con la energía fotovoltaica, con lo cual, hombre, bien, está bien, o sea, es una situación en la que podemos decir que, al menos a nivel energético, ahora mismo tenemos soluciones técnicas. Y otra cosa es en cuánto tiempo las vamos a desplegar y esto, el efecto que va a tener en cuanto a emisiones de más que vamos a hacer. Porque, claro, esto nos permite también descarbonizar, atacar el tema de las emisiones, es cierto, pero claro, el problema de esto es cuánto tiempo vas a tardar en descarbonizar. No es lo mismo acabar descarbonizando en 2050 que en 2100, en 2040 o en 2070. Cada década además que tú tardas, es más CO2 que tú emites a la atmósfera y por tanto consecuencias en el cambio, digamos, de la atmósfera mayores. Bueno, es la prisa con la que lo abordemos, ¿no? Ese es un tema que bueno, es el que sí puede tener algún impacto y más que el colapso energético, que yo creo que es difícil de ver ahora mismo, pienso que otra cosa es, alguien me diga, no, pero es que eventualmente algún momento todo se... Bueno, sí, pero si me estás postulando algo a muy, muy largo plazo, esto ya no es un problema de ahora. Es decir, esto igual ya veremos. O sea, ahora el problema de ahora es si tenemos soluciones o no. Ahora mismo, para este siglo, yo creo que las tenemos y las estamos desarrollando. El problema no es ese, sino si otros, digamos, el abordar el cambio climático, por ejemplo, vamos a ser capaces de llegar a tiempo o no vamos a evitar grandes efectos. Porque yo creo que esto sí lo estamos viendo. Sí estamos viendo. A ver, perdón, que Eco nos cuenta algo. Las renovables no son factibles, oída a Pedro Prieto. Joder, me suena a Pedro Prieto. A Pedro Prieto. Pedro Prieto, se habrá entrevistado en el programa en el que yo he participado, lo habrán entrevistado 20 veces y le habré escuchado yo como 50 programas. Es que me hace gracia cuando hablamos de estos temas y alguien te dice, pues lee a Antonio Turiel, a Pedro Prieto. Sí, mira, es que he participado en 20 programas o les... Joder, que me hace muchísima gracia, ¿no? Me hace muchísima gracia estos comentarios, con todos los respetos, con todos los pero vamos, le he escuchado, le he escuchado millones de veces. Y todos les hemos escuchado. Lo que pasa es que, claro, es como que a mí me lo dijeras esto en 2007, pues efectivamente en 2007 las renovables no eran factibles. Que yo me acuerdo, Víctor, cuando se decía que no se podía, literalmente, no se podían producir, no había litio para producir más de 5 millones de coches. Eso también se dijo. Yo eso me acuerdo. Sí. Y este año probablemente se habrán producido 12 millones de coches eléctricos. ¿Cuánto? En fin. No, y se han dicho muchas cosas que no... Es decir... Y luego ya pasa absolutamente de todo, porque, en fin, no cuadran las... En fin. El problema, mira, te diré una cosa, el problema muchas veces es cuando es más fácil equivocarse, mucho más fácil equivocarse si dices que algo no va a ser posible que si dices que algo va a ser posible. En la historia de la humanidad, entonces, cuando se dice no va a ser posible electrificar la automoción, yo te digo, casi seguro que te estás equivocando. Es que además hay una gente, perdón, una gente, a ver, no quiero faltar al respeto, pero hay una serie de personas que tienen un odio cerval al coche eléctrico. Parece que el coche eléctrico les quitó la novia, coño. Hay gente que parece que el coche eléctrico le robó la novia, le robó el bocadillo cuando